Hola hermanos, aquí estoy haciendo el video para explicar esta clase. Seguimos aún todavía en la cuestión del diluvio y el arca de Noé, pero estas son ya las partes de finalizar la enseñanza esta. Dice aquí parte uno y 2. Entonces está basado en Génesis capítulo 9, el versículo clave que estamos usando. Y bueno, antes de comenzar esta clase, obviamente vamos a tener que leer con los hermanos todo el capítulo 9 de Génesis, ¿verdad? Porque es la base que vamos a usar. Y el versículo clave es Génesis 9 del 12 al 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces hay algunas enseñanzas aquí del capítulo 9. ¿Okay? Una de ellas dice la bendición de Dios sobre la vida de Noé, la importancia de la obediencia, y luego dice este versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, el único énfasis que hay que hacer aquí es en la obediencia. Ese es lo más importante para Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acordamos, Noé pues hizo todo lo que Dios le mandó, y entonces eso le trajo a él una bendición. Cuando sale del arca, Dios lo bendice. Primero de Samuel 15:22 habla de que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y es bueno comentar ese pasaje con los hermanos y darles un poco de contexto de cómo el rey Saúl pues no le obedeció a Dios, pero supuestamente él ya tenía animales para sacrificar ahí. Y entonces el profeta Samuel le dice: no, Dios no se complace tanto en los sacrificios, sino en la obediencia. Entonces esa es la primera cosa, ¿verdad? La vida del hombre después del diluvio. Y aquí dice de mal en peor. Y pues esto es verdad. La... A ver, déjenme ver, hermanos, aquí ya. Sí. Ok. Este es el punto donde estábamos, ok. La vida del hombre después del diluvio. Dice de mal en peor. En la desobediencia de Adán y Eva vimos cómo la muerte entró al mundo. Animales fueron muertos para hacer túnicas de pieles a ellos. Entonces ustedes se acuerdan, hermanos, que ellos habían hecho hojas o unos delantales con higueras, dice, pero Dios les hizo unos delantales con pieles de animales, y ahí empezó la muerte, ¿verdad? Después de eso Caín mató a Abel. Ahora, después del diluvio, fíjense, por ejemplo, la relación entre el hombre y la creación. Dice en el versículo 2 que le dice que salgan y que ellos van a señorear sobre los animales, o dice el temor de ustedes estará sobre los animales. Entonces Dios pone temor en los animales hacia el hombre. La otra dice: el hombre puede comer a los animales además de las plantas, el versículo 3. Eso también es muy importante que lo veamos con los hermanos, ¿verdad? Les dice toda planta verde, pero también todo lo que se arrastra, todo lo que vive, lo pueden comer. Entonces ahí ya cambió la dieta de ellos. Y luego dice en el versículo 4: pero no coman carne con su sangre. O sea, esas son las reglas que el Señor les da. Muy bien. Ahora, aquí pongo inicio de la pena de muerte con un signo de interrogación, como una pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la parte donde Dios, ya en el versículo 5, dice que yo demandaré la sangre de vuestras vidas, y dice del animal y del hombre. Y la segunda parte del versículo dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, yo creo que esto es muy importante que nosotros extendamos aquí, hermanos, porque tiene
algunas cuestiones éticas, ¿verdad? Que tienen que ver con la pena de muerte. Entonces, yo no sé qué es lo que ustedes creen acerca de la pena de muerte, hermanos, pero les voy a decir qué es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí prácticamente en el versículo 5, el Señor está diciendo que el hombre que mate tiene que ser matado por el hombre. Entonces, dice, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, viene la pregunta aquí, ¿qué piensa de la pena de muerte? Entonces, yo he oído mucha gente que dice, no, pues la vida a Dios la da y Dios es el único que tiene el derecho de quitarla, ¿ok? Um, Piensa que debe practicarse. Ustedes pueden poner sí o no. Ahora, vienen dos lecturas aquí. Una es Romanos 13 del 1 al 8 y otra es Levítico capítulo 20. En Romanos 13 del 1 al 8 ustedes tienen que estudiarlo, tienen que leerlo, hermanos, para estar preparados para esta clase, igual que Levíticos 20. Tienen que leerlo con mucho cuidado, ¿ok? Romanos 13 del 1 al 8 dice que nosotros tenemos que respetar las leyes, ¿verdad? Que dice que paguemos impuestos, dice que respetemos a los que están en autoridad, porque toda autoridad, o sea, no existe autoridad, sino que la autoridad que hay dice que es puesta de parte de Dios. Entonces, bueno, uno puede decir aquí, bueno, y la corrupción y todo eso. El punto no es ese, ¿ok? El punto es enseñar a vivir a los cristianos a respetar las leyes y la autoridad. El único momento cuando ya no se puede respetar la autoridad es cuando la autoridad del hombre quiere pasar sobre la autoridad de Dios. Los ejemplos de esto, por ejemplo, en Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, cuando les dicen a ellos que tienen que comer cierta comida y ellos proponen en su corazón no hacerlo, y Dios los ayuda, los favorece, les dice que adoren la imagen de oro del rey y ellos no obedecen porque eso ya traspasa la autoridad de Dios. Les dicen que no oren y ellos no lo obedecen tampoco porque traspasa la autoridad de Dios. A Pedro en el libro Los Hechos le dicen que no predique y él dice, bueno, ustedes juzguen si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Entonces, pero aquí en Romanos 13 nos enseña que nosotros debemos respetar a las autoridades porque son siervos de Dios. O sea, las autoridades de cualquier manera ponen un orden en los países, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos sobre la autoridad y la vida cristiana. Y el otro es Levítico 20. Levítico 20 habla de varios pecados que conllevaban la pena de muerte. Entre ellos está el adulterio, varios tipos de fornicación, perversidades, homosexualismo, bestialismo, incesto, eh, la hechicería, la brujería, consultar a los espíritus de los muertos. Y ustedes van a ver que en Levítico 20 se usa mucho una frase que dice su sangre será sobre ellos o sobre él, sobre la persona. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que cuando una persona había cometido uno de esos pecados era juzgado y era ejecutado por el mismo pueblo. Algunas veces tenía que ser apedreado e incluso otra menciona que debían de ser quemados. Y entonces dice su sangre será sobre ellos y dice que si ellos no hicieran lo que Dios les dice, si ellos estaban haciendo los locos, entonces que Dios iba a levantarse contra tales personas. Entonces esa frase de su sangre sea sobre él, sobre ella o sobre la persona, quiere decir murió por su propia causa, por su propio pecado. La persona que lo ejecuta no tiene culpa, eso es lo que quiere decir. Ese mismo principio es el que prevalece hasta el día de hoy. Entonces pudiéramos nosotros decir, ¿debe existir la pena de muerte? Sí debe existir la pena de muerte.
no contradice las escrituras. El que ejecuta no tiene ninguna culpa, sino que su sangre es sobre la cabeza de esa persona. Es decir, él es responsable por lo que hizo. Aquí va otra cuestión, hermanos. Bueno, ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Bueno, déjenme darle este ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, si hay una malla que tiene un símbolo, una calavera que dice peligro, alto voltaje, y yo voy y pongo mis manos en esa malla que dice peligro, alto voltaje, no toque, entonces si yo voy y toco y me muero, yo soy culpable. Esto es igual, la ley establece ciertos delitos que tienen pena de muerte, y si yo cometo esos delitos, si soy encontrado culpable en un juicio, entonces debo de pagar con mi vida lo que yo he hecho. Esa es la idea cuando Dios dice su sangre sea sobre su cabeza, y esto aplica el día de hoy. También aplica la autoridad que tienen los policías, por ejemplo, cuando le disparan a alguien, ¿verdad? A un malhechor que estaba cometiendo algún delito. Ok, aplica ahí también. El punto 3 dice multiplíquense, es donde el Señor les dice a Moisés y a sus hijos que ellos vayan y se multipliquen en el versículo 7. Otra afirmación de la bendición de Dios sobre ellos. Y el número 2 aquí dice de que la unión física entre hombre y mujer dentro del matrimonio es lo diseñado por Dios y lo bendecido por Dios. Entonces, no hay mucho más que añadir ahí. Génesis 1:27 dice, varón y hembra los hizo, los bendijo, les dijo multiplíquense. Y ahí está otra vez implicando la unión entre hombre y mujer. Creí conveniente cortar hasta aquí esta clase porque la parte 2 tiene que lidiar con un tema muy delicado. Uno es el pacto y otro es la embriaguez de Noé y cuando su hijo vio su desnudez y que Noé lo maldice. Entonces se me hace que es muy largo para una sola clase. Así es que llegué hasta aquí con la parte 1 y próximamente les envío la parte 2. Bye, hermanos.